La Voz Universal TV presenta. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Este es su programa Comentando la Noticia, en un especial que hemos iniciado ya hace varios programas, con el tema del Parlamento Indígena de los Pueblos del Oriente, Amazonía, Oriente y Chaco, como lo han definido ellos. Será probablemente la primera vez que un medio atiende la expectativa, la necesidad y la exigencia indígena de ser escuchados. Al final tendremos quizás un documental completo sobre el planteamiento del Parlamento Indígena, su significado, su respaldo jurídico y después las demandas sectoriales de cada tema. No podía faltar, obviamente, el tema de la educación. Tema fundamental para los indígenas, mencionado repetidas veces, destacado. Cada vez que se les pregunta, a ver, ¿cuáles son sus necesidades principales? La experiencia en comunidades campesinas le dicen el puente sobre el río no sé qué, el chaquito que tenemos, el agua de la poza no sé cuánto. Y en el 9º, el 10º, por allá, dice, y la escuela. Aquí los indígenas del Oriente ponen entre las primeras necesidades, exigencias, aspiraciones, el tema de la educación. Nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestros mayores, por segunda vez dice, tenemos que salir a la carretera. Entonces ellos salen el 25 de agosto del año pasado, marchando a la cabeza de Marcial Fabricano, porque no es posible que en 31 años las tierras demandadas no se ha podido lograr, ni el 40% del total. Entonces, además que la salud, la educación es mucho más peor todavía. Y entonces esta marcha da un giro muy importante. Los abuelos venían con la esperanza de hablar con el gobierno de turno, pero ¿qué pasa? 65 días han esperado en Santa Cruz, esperándole al gobierno, haciéndoles 4 invitaciones, en ninguna de ellas han respondido. Ahí está la falsa autonomía y no solamente eso, dividió también sus territorios. Eran TCOs, territorio comunitario de origen. Sin embargo, le pusieron TIOCs, territorios indígenas comunitarios y campesinos, ¿no? Campesinos originarios. Por lo tanto, ahí entraron los interculturales, entraron las Bartolina Sisa, entraron la CETSU-CB, entró un montón de organizaciones afines al Pacto de Unidad Masista y obviamente terminaron por partirlos, por cooptarlos, por dividirlos, por comprarlos y obviamente le robaron sus recursos. Fíjense, ¿quiénes son los que manejan el fondo indígena? Las Bartolinas. ¿Qué tienen que ver las Bartolinas aquí si no son precisamente indígenas? ¿Qué tiene que ver la central campesina? Si era para los indígenas, el 5% de la ley de hidrocarburos les determinaba de todos los ingresos por hidrocarburos, el 5% exclusivamente para los indígenas. Esos recursos debieron obviamente ser exclusivamente para su educación, para su desarrollo, para su integración caminera, para su integración social, para preservar su cultura. Bueno, vamos a tratar este tema con el doctor Gustavo Pinto, ampliamente conocido como educador, como filósofo, como escritor, aportando permanentemente a la temática, al análisis de las cuestiones, diríamos, permanentes de la sociedad boliviana y cruceña u oriental en particular. Así que muy buenos días.
Doctor Pinto, es un gusto tenerlo en La Voz Universal, Radio 91.2 FM y canal digital lbu.tv. Este ha sido el planteamiento básico, lo que nos mueve a hacer esta entrevista para ese documental que estamos pensando, programando sobre la temática del Parlamento Indígena de los Pueblos Orientales. Lo repito, para ellos un tema central es el tema de educación. ¿Cómo lo ve usted eso, doctor? La educación en el Beni, doctor Daniel, no ha sido siempre fácil en general para todos, ¿no? Incluidos los indígenas, porque por ejemplo en la primera mitad del siglo pasado, desde 1900 a 1950, a pesar de que el Beni de todos los departamentos era el segundo que tenía menos analfabetos, mire, el año 1900, cuando se hizo ese censo, el Beni tenía 21% de su población alfabetizada, 21%. Pero después de 50 años, en el censo de 1951, subió al 48%. En ese tiempo, ya en la zona andina, por ejemplo, se habían creado escuelas móviles para ir a darle educación, instrucción, como se llamaba en ese tiempo, a los indígenas de la zona andina. Eso no existía en el Beni. La ventaja que ha tenido el Beni y en general Santa Cruz o el Oriente, como quieran, es la educación que recibieron desde la colonia vía las misiones jesuíticas. Eso da una ventaja comparativa en relación a la zona andina. Por eso es que aquí en el Oriente, Beni, Santa Cruz y después con el tiempo Pando, siempre fueron los departamentos, curiosamente, que tuvieron menos analfabetos en los datos estadísticos de los censos que se hacían. Pero lo que ha faltado mucho es la calidad educativa. Es decir, tener maestros bien capacitados para que suban el nivel de educación y le den a todos, digamos, indígenas incluidos, el mismo nivel de educación. Por ejemplo, el Beni hace 20 años atrás, cuando yo leí el problema educativo que tenía el Beni, casi el 50% prácticamente de los profesores benianos eran interinos. Así que eso, digamos, también deja mucho que desear en el tema de avanzar más con la calidad educativa en el Beni. Ya propiamente en el campo, digamos, de los indígenas, fíjese que yo les pregunté a uno de los indígenas allá del Tigni Dentro, digamos, del Tigni Dentro, cuando venían con la marcha, yo fui a encontrarlos allá en Pailón, fui a visitarlos, ¿no? Con otros profesionales que estábamos un poco apoyando. Yo le pregunté justamente a uno de ellos, me puse a hablar con un mojeño, el tema de la escuela. Me decía que era un problema serio la escuela porque, para empezar, digamos, tenían que reunir a sus hijos en una comunidad un poquito más grande donde había profesor, porque no en todas las comunidades hay profesores. Y luego, si querían que sigan en secundaria, tenían que irse ya, por decirle, a San Lorenzo, o después se iban a Trinidad algunos, otros a San Borja. Y entonces no podían ellos a veces mandar a sus hijos, ¿no? a esas ciudades más grandes o pueblos más grandes donde ya hay secundaria. Así que muchos tampoco se quedaban sin ir y no salen ni bachiller. Entonces esa es una dificultad. La otra dificultad es que históricamente el Beni siempre ha sido mal atendida por el gobierno central desde el ministerio respectivo, ¿no? Tengo una anécdota, por ejemplo, que un diputado de apellido Domingo Leigue, diputado, porque había un diputado por los primeros años del siglo pasado, se quejaba de que prácticamente en el Beni las escuelas no tenían muebles, no tenían pupitres, los profesores eran mal pagados, no habían textos, es decir, era como una especie de mentira hablar de la educación del Beni. Y ahora que estamos en el marco de las autonomías indígenas, yo creo que eso no se ha superado como se debería haberlo hecho en su momento o ahora,
por esta anécdota que le cuento de este mojeño que le pregunté cómo era la escuela, qué pasaba con la escuela actualmente, cómo se está educando a los niños en el TIMNI, por ejemplo. Y entonces aquí se ve que en el tema de la autonomía indígena, ellos no están administrando prácticamente la escuela, todo lo dirigen desde el Ministerio de la Paz, porque sabemos que con la ley 070 la educación se ha centralizado más todavía. Y encima, por supuesto, no le dan recursos económicos a los indígenas, no lo dejan autogobernarse. Entonces, la educación en el Beni, particularmente los indígenas, se puede ver, digamos, sigue retrasadísima, doctor, yo diría unos 50 años para mejorarla de calidad. Doctor, vamos a tratar de hacer una pequeña síntesis de lo importante que usted nos está diciendo. El ejemplo del Beni sirve para todos los indígenas del Oriente. El hecho de que el centralismo siga administrando la educación en Bolivia, en estos casos es súper evidente, es lo más evidente de que es la traba principal. Si los que reciben el servicio no pagan los salarios, si ellos no escogen quiénes van a venir a prestar el servicio, si ellos en definitiva no definen dónde va a estar la escuela, por último no definen qué modalidad podrían tener que mejore las condiciones y que mejore la calidad, como usted dice. Un profesor, un buen profesor, vocacionalmente profesor, es un profesor polivalente porque no sabe solo pues lo de primero de primaria, sabe lo de segundo, lo de tercero, lo de cuarto, lo de quinto y se maneja bien. Un buen profesor en una comunidad indígena podría hacer un buen desarrollo de la educación, pero obviamente si recibe su salario, si está bien tratado. En el caso de Santa Cruz, casi tan amplio como el Beni, ha tenido la ventaja de que los núcleos, tanto coloniales como postcoloniales, han sido más grandes. Y entonces, digamos, la educación se ha concentrado mejor y ha permitido, ¿no?, esta administración de escuelas, distintos grados. Ya que usted ha contado una anécdota importante, valiosa, yo quiero contar otra, ya que usted me la ha recordado. Hace unos 30 años, 40 años, en realidad, después de la Revolución Nacional, los maestros en Santa Cruz vendían su salario porque no llegaban nunca a tiempo. Pero la necesidad pues obliga, ¿no? La familia come todos los días, no es cada mes ni cada 2 meses. Entonces el profesor estaba acostumbrado a vender su salario. Si lo vendía hoy, estamos en marzo, el de abril era con el 10% de descuento. Si vendía el de mayo, era ya con el 20% de descuento. Y así, conforme la necesidad obligaba, él vendía un salario de meses más adelantados y los prestamistas pues le sacaban el 10% por cada mes. Es obvio que si lo vendía dentro de 5 meses prácticamente no recibía nada, ¿no? A un salario mísero, tacaño, y no está, digamos, en condiciones de responder a la necesidad básica, que es la educación para un pueblo, hay que añadirle ese centralismo, ese accionar permanente, lejano, inhumano, no siente en la piel las necesidades de la gente. Y bueno, y se dan todas estas. En Santa Cruz casi fue el justificativo para empezar el sistema cooperativo. La primera cooperativa que se hizo en Santa Cruz fue para salvar a los maestros de que vendan su salario adelantado al 10%, al 20%, al 30%. Entonces, era un sistema ya financiero regular y lo vendían, sí, pero era ya un 4 o un 5% anual, ¿no? Entonces, prácticamente recibían su salario completo. Le agradezco que me lo haya recordado eso, porque Santa Cruz, de alguna manera, salvó la situación en parte por otras razones. No porque el Ministerio de Educación
haya funcionado mejor o haya dado respuesta a esta necesidad. En el caso de los indígenas, importantísima la mención que ha hecho usted de la herencia de las misiones, porque fueron escuelas no solamente de educación, sino también de trabajo, de disciplina, en fin, todo lo que se requiere para hacer mejorar la calidad de vida en un pueblo, ¿no? Algo respecto al área chiquitana, al área diríamos, más asentada hacia lo que decimos el oriente, en este caso de la educación, mayor un poco, señalar alguna diferencia mayor de lo que haya pasado en el Beni. Bueno, en el caso de Chiquitos, por ejemplo, la educación durante la colonia era prácticamente similar a la que recibían los indígenas del Beni también en las misiones, ¿no? Es decir, aprendían en su propia lengua, aprendían español, incluso aprendían latín. Y lo interesante es que esta experiencia misionera de los misioneros jesuitas va a hacer que los indígenas se acostumbren a ir a la escuela, de manera tal que en la República, digamos, de alguna manera continuaron con ese hábito de ir a la escuela. Eso explica que haya habido menos analfabetismo en el Oriente, a pesar de todo, digamos, el olvido y la dejadez del Ministerio de Educación en su momento centralizado, por supuesto, que centralizaba la educación. Entonces, fíjese que en el caso del Beni, Juan B. Coimbra, este cruceño que se fue durante la época de la Goma, en su libro Siringa, Memorias de un colonizador del Beni, dice, hablando de la educación, y él escribió su libro más o menos en la segunda década del siglo pasado, a finales, y dice, los niños acá en el Beni van criollos, hijos de criollos, hijos de mestizos e hijos de indígenas, van sin ningún problema a la escuela, a la misma escuela. Y él está hablando más también de finales del siglo XIX, porque él ya lo había visto eso. Ahora bien, dice lo siguiente, el problema está, dice, en el Beni se ha vuelto un problema ahora la educación, porque desde el comienzo del siglo pasado, hace más o menos 120 años, el Estado comenzó a centralizar la escuela, la educación, y a imponer un currículum único. Es decir, empezó con esta idea de que la educación, la escuela debe ser única para todos. Y desde ahí tenemos ese problema, digamos, de no pensar en una escuela, una educación autónoma, que sea una competencia autónoma de los municipios. Si en Chile, mire que Chile, digamos, es bastante un estado centralizado, la escuela es autónoma, es administrada de manera autónoma por los municipios. Y yo creo que en el caso de los indígenas, ¿por qué no pueden hacer eso? Lo pueden hacer, solo que faltan recursos y una ley realmente que descentralice de verdad la escuela, ¿no? Para poder, digamos, que cada pueblo, cada nación indígena pueda definir realmente qué es lo que quiere con la educación. Porque aquí en Bolivia, ¿qué es lo que ha pasado con la educación, doctor? Y que la opinión pública sepa. ¿Qué ha pasado? Se ha usado la escuela de educación para adoctrinar políticamente a la gente. Ya desde esa reforma de 1904 que empezó a unificar la escuela, el nacionalismo, digamos, era una idea que se empezó a meter, aparte de administrar, digamos, centralizadamente la escuela y la educación. Vino el MNR a adoctrinar con el nacionalismo revolucionario. La reforma de 1995, a finales del siglo pasado, era un poco más técnica, pedagógica, digamos, ¿no? Que buscaba una educación democrática, etc. La actual, completamente ideologizada, con una corriente, y lo que busca es adoctrinar. Y por eso es que los del partido actual no quieren soltar la educación, porque lo ven como un medio, digamos, de difundir una ideología, imponer unos símbolos, ¿no?
a todos, digamos, los pueblos, sin respetar esa diversidad de lengua, de cultura, de regiones que tenemos acá. Y ese es un problema serio. Disculpe que lo corte. La educación es que tiene que ser primero fruto de una cultura, ¿no? Y esto es lo que no se ha entendido, o si se la ha entendido, no se la ha querido reconocer. Y como usted dice, se la ha instrumentalizado la educación para otros fines. Lo que el Parlamento indígena ahora, la corriente autonomista de los pueblos indígenas del Oriente, pretende es que la educación tenga que ver con su cultura. O sea, no vamos a empezar a hablar de mamaollo, sino hablaremos pues de Muiba o de sus héroes. O de los hichis. O de los hichis, porque a ver qué Aymara sabe que es un hichi, pues, ¿no? No sabe, pero uno en el Oriente, si no sabe lo que es un hichi, pues puede secar el pozo, etcétera, etcétera, ¿no? Qué importante es esa ligación, educación y cultura. Obviamente, si no se responde, si no se respeta la cultura en la educación, hay hasta un intento, pues, solapado, medio escondido, ahí detrás, de que al final esos pueblos desaparezcan. Así es pues una manera también de cometer genocidio cultural, sería más propiamente, no permitirle a un pueblo que conozca su cultura, sus tradiciones, que llegue, por ejemplo, a educarse hablando su lengua en todos los grados de la escuela, incluso en la universidad. Y entonces usted ve como eso es un problemón, un desastre para los pueblos indígenas de las tierras bajas y de cualquier otro pueblo indígena, cuando no se quiere que ellos se eduquen en el marco de su cultura, digamos, ¿no? Y traigan o asimilen lo que ellos libremente quieran, ¿no? Que le imponga un Estado o un partido que usa instrumentalmente la educación para adoctrinar, ¿no? Entonces, hay una falta de respeto también brutal a las identidades, en este caso nacionales o indígenas, de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, amerita o exige o es una razón suficiente para exigir que la escuela tiene que ser verdaderamente una competencia autónoma, definitivamente, ¿no? Pero al mismo tiempo vamos a recalcar de que tiene que haber autonomía con recursos, porque si está por muy bien intencionado el profesor en medio de la selva, pero quien le paga está en La Paz, es obvio que no va a poder desarrollar la educación como quizás él mismo lo tiene entendido, ¿no? Con más respeto a la cultura local, etcétera. Porque depende al final de las instructivas que le vienen de muy lejos y de muy alto. Es importante, le voy a desviar un poquito el tema, aunque lo que nos está diciendo es importantísimo, interesante, que lo entendamos también los que no somos indígenas, digamos, por lo menos en un porcentaje, todos somos indígenas acá, porque si no, ¿de dónde hemos venido? Así que, pero bueno, alguien tendrá el 80%, el otro el 40%, el otro el 20%, el otro el 10%. Y probablemente si seguimos afinando nuestro genoma ha de tener hasta algún croata entre medio, porque por aquí ha pasado todo el mundo, ¿no? A lo que voy, si no agarramos el toro por las astas, es decir, recursos para los indígenas, recursos propios, les pertenecen porque son sus tierras, son sus recursos. Todas las explotaciones, todo lo que genere alguna riqueza, está saliendo de lo que ellos en definitiva han cuidado o han tratado de conservar durante siglos. Así es. Entonces les corresponde, tiene que haber el respeto a la cultura, el respeto a la educación y el respeto a los recursos, al origen de los recursos. Si no, yo lo que se me estaba yendo el puntito es que los citadinos tenemos que entenderlo. Tenemos que darle a los indígenas lo que les corresponde. Así es. No solamente nosotros, en la ciudad, escuelas, universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que tenemos que pensar, meternos en la cabeza de que hay otros
pueblos parte de lo nuestro, pero que no está en las ciudades. Está en el campo, está en el bosque, está pues allá entre los ríos y los lagos, ¿no? Hay que hacerles llegar allá los recursos y hay que hacerles llegar los medios para una educación de calidad. Lo que usted apunta, que es un hachazo pues, intelectual, ¿no? Es decir, es el etnocidio, es la voluntad de acabar con las culturas originarias o con las culturas que no son la nuestra, es decir, queremos imponer la nuestra, como sea. Y qué lindo es oír hablar en chiquitano, en bésiro, en tantas, ¿no? Los ayoreos y los guarayos, los guaraníes. Qué lindo es oírlos hablar con soltura, con facilidad, con fluencia, ¿no? En su propia lengua. Porque no son cosas que están perdidas por ahí, ¿no? Para los libros, no. Son lenguas vivas, importantísimo. Doctor, disculpe que le haya cortado, pero este tema yo sé que a usted le apasiona, a mí también, entonces puede darnos para muchísimo tiempo. ¿Qué le podemos decir ahora que tienen este planteamiento de autogobierno los pueblos indígenas del Oriente respecto a sus demandas sobre la educación, aparte de que necesitan recursos, que tienen que identificarla con su cultura? ¿Qué más le podemos decir? Un ejemplo de cómo puede dar lugar a otro sistema educativo esta autonomía en los pueblos indígenas del Oriente, para quitarnos de alguna manera esos paradigmas, ¿no? Que no son malos, pero son ajenos a nuestra cultura. Doctor, aparte de todas esas condiciones que usted ha puesto para que funcione la educación entre los indígenas, la lucha pues está en exigir realmente que se descentralice o se autonomice la escuela y la educación. No queda otra, ¿no? Con lo que usted dice, con recursos, con profesores, bueno, bien formados, bien capacitados. Ese es el camino, doctor. Exigiendo, por lo tanto, con esa experiencia que se profundice de una vez las autonomías departamentales, regionales, municipales, indígenas, o en su defecto, lo que va a ayudar después a, por ejemplo, a descentralizar más todavía el Estado. Después se pasará a descentralizar definitivamente, por decirle, la justicia o la salud, etcétera. Como existe en otros países, como el caso, por ejemplo, de Canadá, de Estados Unidos. He estado leyendo más en los últimos tiempos o meses estas experiencias de las autonomías indígenas en Canadá, Estados Unidos. Allá es completamente autónoma la escuela y la educación que tienen los indígenas. Ellos lo manejan, doctor, en Canadá, en Estados Unidos, bajo un modelo federal. Pero si aquí estuviéramos verdaderamente bajo un modelo de Estado autonómico, la escuela y la educación deberían ser ya autonómicas desde que empezó este proceso o desde que se constitucionalizó la autonomía. Pero no quieren soltar la educación porque la usan como un instrumento de adoctrinamiento político. Ese es el problema. Y eso no quieren ellos. Llevamos, ¿cuánto ya? 13 años de esa constitución que solemnemente declaró al Estado boliviano autónomo, con autonomías. Con autonomía. Con autonomías. Ha sido un canto a la bandera, ¿no? Sí, así es, doctor. No se ha hecho nada. Es más, se ha ido en contra, porque hemos perdido atribuciones que eran propias de las gobernaciones o de las prefecturas antes, otras que eran propias de los municipios y que han ido para atrás. A mí, créame que no digo que me duele, porque no es que me duele, es que me rehincha todo. Las neuronas. Las neuronas, vamos a decir. El que el municipio, nuestra unidad política, social más antigua en Bolivia, hasta su presupuesto anual lo tiene que mandar para que se lo aprueben en el Parlamento andino. No, increíble, doctor, increíble. Bueno, entonces, ¿qué autonomía es esto? ¿Cómo puede ser que algo que dio lugar a la República después pase a depender o a estar supeditada a las voluntades de la República? O sea, nuestros cabildos han desaparecido, su capacidad de decisión, también de debate,
¿para qué sirve debatir si al final no vamos a resolver nada? Así es, doctor. Vamos a necesitar siempre un visto bueno más allá. Sí. Así que yo planteo y sugiero que el Parlamento indígena luche definitivamente por descentralizar la educación boliviana. Es una forma de profundizar las autonomías. Nos queda muchísimo, muchísimo, doctor, sobre este tema. Lo vamos a invitar nuevamente porque vale la pena. Que sea solo para comentar, exponer un poquito, aclarar, que conozca la gente la experiencia educativa de los Moré en el Beni, con el profesor Luis Leigue Castedo, Luis Domingo Leigue Castedo, que es algo extraordinario. El pueblo Moré. Pueblo Moré, así Pueblo es. Moré. Excelente. Bueno, agradecerle ahora un análisis, un pasito en el análisis de lo que significa o puede significar la educación dentro de ese planteamiento que han hecho los pueblos indígenas a través del Parlamento indígena. Muchas gracias. Comentando la noticia con Daniel Pasquier.